Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos otra vez, gracias a Dios, en línea. Señor, gracias en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por el tiempo en que nos permites compartir tu palabra, Señor. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante, por sacarnos de todo problema, Señor, de toda enfermedad, de toda maldición, porque en ti confiamos, Señor, para que tú seas el proveedor, el protector de toda nuestra casa. Te agradecemos por el tiempo que vamos a pasar contigo, Señor, y te pedimos que tu mensaje sea claro para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Antes que nada, les ofrecemos una muy grande disculpa porque llevamos 4 días sin poder leer la palabra de Dios. No es excusa, estuvimos un poco delicados de salud. De hecho, ahorita me duele el cuerpo, traigo el estómago al revés, un dedo de cada pie no me funciona como quisiera. Pero de ahí en fuera, todo lo demás estamos bien. Entonces ya no tenemos pretexto para continuar con la lectura. Desgraciadamente va a ser una lectura muy larga porque nos tenemos que poner al corriente. Bueno, desgraciadamente para algunos que no tienen tiempo, pero afortunadamente para nosotros. Va a ser una lectura un poquito larga. No vamos a hacer comentarios, obviamente, para que nos las llevemos rápido. Se las vamos a leer directamente de la palabra de Dios para que no perdamos ya más tiempo. Entonces vamos a iniciar porque sí está algo extenso y vamos a comenzar con el capítulo 23 del libro de Crónicas. Perdón, es del día miércoles hasta el día de hoy para que no se me desesperen. Pero bueno, comenzamos. Capítulo 23 del libro de primero de Crónicas, escrito está. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 más para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar al Señor, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Laadán y Simei. Los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeus y Beria. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemaran incienso delante del Señor, y le ministraran y bendijeran en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Reabías el jefe. Y Eliezer no tuvo hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit el jefe, los hijos de Hebrón, Jeerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaya el jefe e Isías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de las familias según el censo de ellos, contados por sus nombres por sus cabezas, de 20 años para arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa del Señor, porque David dijo, el Señor Dios de Israel ha dado paz a su pueblo, e Israel habitará en Jerusalén para siempre, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios de su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, ay, perdonen ustedes, se me movió esto, déjenme ver cómo lo compongo. Ah, y así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta a los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar a la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios.
Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de orina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Señor, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante del Señor para que le tuvieran la guarda del tabernáculo de reunión y la guardia del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos, en el ministerio de la casa del Señor. Capítulo 24 del libro primero de Crónicas. Escrito está: También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartió así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joriab, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimacuarta a Jezebeab, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimoctava a Afsés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entraran en la casa del Señor según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Gedeías, y de los hijos de Rebaíbas, Isías el jefe, de los israelitas, Selomot, hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musle, hijo de Jasías, Beno, los hijos de Merari por Jasías, Beno, Soam, Sacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, que no tuvo hijos, hijo de Cis, Jeramel, los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25 del libro primero de Crónicas. Escrito está: distribución de músicos y cantores. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azaría. Hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para el Señor, todos los aptos fue 288, y echaron suertes para servir por turnos entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo.
La primera suerte salió por Asaph para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Jezarela con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azarael con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimotercera para Subael con sus hijos y sus hermanos 12, la decimocuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoquinta para Jeremot con sus hijos y sus hermanos 12, la decimasexta para Ananías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimaséptima para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoctava para Anani con sus hijos y sus hermanos 12, la decimonovena para Maloti con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliata con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima primera para Utir con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésimo segunda para Gidalti con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésimo tercera para Mahasiot con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima cuarta para Romantieser con sus hijos y sus hermanos 12. Capítulo 26 del libro de Crónicas, escrito está: porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaph. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elionai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Abed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones, en la guardia con sus hermanos para servir en la casa del Señor. Echaron suertes el pequeño con el grande según sus casas paternas, para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte para la del norte, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía el cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita fueron los jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros para la casa del Señor, de entre los amramitas, de los israelitas, de los hebronitas y de los uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa del Señor. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los israelitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra del Señor y en el servicio del rey.
De los hebronitas, Jeerías era el jefe de los hebronitas, repartidos por sus linajes, por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos hombres valientes eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los ganitas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y de los negocios del rey. Capítulo 27 del libro primero de Crónicas escrito está. Otros oficiales de David. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían, cada mes durante todo el año, siendo división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaban Jasobeam, hijo de Sabiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaya, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaya era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisadab su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser Anatotita de los Benjaminitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaya Piratonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los simeonitas Cefatías, hijo de Maaca, de los levitas Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Elí, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Arriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés en Galad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azrael, de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Erri, hijo de Kelub, de las viñas Simei Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas Sabdi Sifnita. De los olivares e higuerales de la Cefela, Baal, Anán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Atlai. De los camellos, Obil, Ismaelita, de las asnas, Gedías, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey. Y Jonatán, hijo tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmuni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaya, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Capítulo 28 del libro primero de Crónicas, escrito está. Salomón sucede a David. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y de los oficiales y de los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: Oigan, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra
y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guarden y inquieran todos los preceptos del Señor, su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen en herencia a sus hijos después de ustedes perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además de oro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa del Señor. Estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes, para, para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo, para ejecutar todas tus órdenes. Capítulo 29 del libro primero de Crónicas, escrito está: Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Señor, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, wow, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David,
y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad delante del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: Bendigan ahora al Señor nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del rey, y sacrificaron víctimas al Señor, ofrecieron al Señor holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel, y comieron y bebieron delante del Señor aquel día con gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante el Señor le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono del Señor, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón, y el Señor engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes en Israel. Muerte de David. Así reinó David de Isaí sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ok, con esto terminamos el libro primero de Crónicas. Mañana, si Dios lo permite, les haremos un pequeño resumen porque es demasiado. Y vamos a comenzar con el libro segundo de Crónicas. Comenzamos con el primer capítulo y escrito está: Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas y a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo del Señor, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto esto hubo en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo,
sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabarahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Capítulo 2 del libro segundo de Crónicas escrito está. Pacto de Salomón con Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino, y designó Salomón 70,000 hombres que llevaran cargas y 80,000 hombres que cortaran en los montes, y 3,600 que los vigilaran. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morara. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los demás dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los trabajadores tus siervos cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque el Señor amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con todos los de mi señor David tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Capítulo 3 del libro segundo de Crónicas escrito está. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar el mes segundo a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era de oro de Parvaín, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo,
cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Las 2 columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada uno, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Capítulo 4 del libro segundo de Crónicas. Escrito está: mobiliario del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos. Y las ancas de ellos estaban hacia adentro, y tenía el grueso, y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro, también hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubrieran las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfio. De bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram-Abi al rey Salomón para la casa del Señor. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendieran delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Capítulo 5 del libro primero de Crónicas. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de familia de los hijos de Israel, para que trajeran el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con él todos los varones de Israel para la fiesta solemne, del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca,
sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no pudieron contar ni numerar, y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras de modo que se vieran las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo. Mas no se veían desde fuera, y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores y los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Ya vamos a acabar. Capítulo 6 del libro segundo de Crónicas, escrito está, dedicación del templo. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y él dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar el nombre al nombre del Señor Dios de Israel. Mas el Señor dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado casa al nombre del Señor de Israel, y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto del Señor que celebró con los hijos de Israel. Y se puso luego Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando estés en este lugar, cuando en este lugar hiciera oración, que tú irás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno peca contra su prójimo y se le exigiera juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convierta y confiese tu nombre y ruega delante de ti en esta tu casa,
Tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cierran y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraran a ti hacia este lugar y confesaran tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los aflijas, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaran sus enemigos en la tierra donde moran, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos y desde el lugar de tu morada y perdonarás, y darás cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en sus caminos todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras, a causa de tu nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniera y orare hacia esta tu casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo sale a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les envías, y oran hacia ti a esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos y su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas con ellos, y los entregas delante de sus enemigos, para que los tomen, los lleven cautivos a tierra de los enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra de su cautividad, y digan, pecamos, hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho, si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oran hacia ti en la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Señor, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Capítulo 7 del libro segundo de Crónicas, escrito está: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llegó a la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo,
Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirvieran a dioses ajenos, y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que los he dado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la rajaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, porque por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído todo este mal sobre ellos. ¡Wow! Con eso terminamos la lectura que estábamos atrasados del Antiguo Testamento, perdón. Vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12 completito. Ya es lo último que nos falta. Ya con esto terminamos y escrito está, capítulo 12 del Evangelio de Lucas, escrito está, la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿A quién se debe temer? Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. El que me confiese delante de los hombres. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que han de decir. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y a lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe.
Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén con ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre que sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Tesoros en el cielo, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsa para que no se envejezcan, tesoro en los ciegos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. El siervo vigilante. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para cuando llegue y llame le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes, pues, también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad les digo que pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora en que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Híjole, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar a tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocen este tiempo? Decía también a la multitud. Cuando vean la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguen este tiempo? Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magisterio con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Con eso terminamos la lectura desde el día miércoles hasta el día de hoy. Eso quiere decir que nos pusimos al corriente, gracias a Dios. Mañana, ojalá el Señor me siga dando la salud que me ha mandado otra vez y podamos estar en línea para poder seguir platicando. Señor, muchas gracias por la fuerza que nos das para seguir adelante en este ministerio al cual hemos sido llamados. Te pedimos, Señor, que nunca nos falte la fuerza para seguir haciendo todo en tu nombre, para que podamos seguir glorificándote, alabándote, Señor, amándote, adorándote. Te pedimos asimismo que esa fuerza que nos das también pongas el ardor en el corazón a todos nuestros escuchas, para que escuchen la palabra de Dios diariamente y que podamos estar en comunión íntima contigo. Te pedimos asimismo, Señor, por todas las personas que están enfermos, porque todos los que tienen dolencias, conforme a tu propósito, Señor, sean sanados. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.